¿Has necesitado de algún servicio del Estado peruano, conforme o defraudado con el resultado? ¿Sabes cuáles son tus derechos y deberes frente a él realmente? ¿Por qué no nos involucramos todos? Hablaremos de lo que no todos hablan. Mucha burocracia, demasiada burocracia, entonces eso hace que los papeles se queden pues por años, ¿no? Sin respuesta, ¿no? Ahorita nomás vengo de salud y se han abierto todos, cines, teatros, playas, y de salud todavía no se abre como debe ser. Hay todavía atención virtual que ya no debería haber y eso no es bueno, ¿no? Mala, por ejemplo, sacar un DNI. ¿Cuánto te demora sacar un DNI? ¿3, 4 días? ¿Cuánto te demoras en la cola? Desde las 5 de la mañana para que te atiendan a la 1 de la tarde y se vayan a comer a las 12 del día con una cola de 35, 36 personas. Es malísimo el servicio. Y bueno, en particular mi atención fue buena realmente. A pesar de todo lo que se vive, de que al día hay mucha gente de que indica de que esperan meses para tener una cita y todo ello, en mi caso sí fue buena la atención realmente. Lo que sí debería haber es que esa transparencia sea en realidad transparente, ¿no? O sea, que nos digan la verdad, ¿no? Claro, que nos informen, ¿no? Información a todas las personas, porque como yo, de repente hay muchas personas que ignoran, ¿no? Lo que, digamos, pues los presupuestos, todas esas cosas, para qué utilizan el dinero del país y eso, pues, ¿no? Como muchas personas, bueno, de Estado prometen de que van a hacer muchas cosas y es como que al final no se ve nada de lo que hacen, ¿no? Nuestros impuestos, ¿a dónde está yendo? Que sea una transparencia, ¿no? Es cierto, es muy difícil para mucha gente que no maneja muy bien la tecnología, porque es difícil. Pero el que conoce puede entrar cuánto están gastando en su distrito, cuánto están gastando en su zona. El que puede entrar, ingresa. Capaz eso falte un poquito más a entidades así como ustedes que son jóvenes, enseñar por su zona, por tu cuadra. Eso nos falta, capaz nosotros llegar a otra gente. Lo que es el poder legislativo, el poder judicial y todo lo que muchas veces en los noticieros sacan, pero siempre a su conveniencia, ¿no? Y porque la verdad es que cada gobierno que pasa solamente llegan para los intereses de ellos. Me gustaría que el Estado haga cosas buenas, pero con la corrupción es imposible, es algo que ya no se puede luchar contra la corrupción. Primero tienen que comenzar con las altas autoridades, jueces, el mismo gobierno, todo el aparato estatal, mejor dicho, está corrupto, no sé qué palabras decirle, pero ya no sirve eso. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. ¿Se acuerdan de esto? Fue la última vez que disolvieron el Congreso. Pero nos hemos puesto a pensar el impacto político que tuvo en el país. Y es que el Congreso es el órgano representativo de la nación. ¿Y por qué digo representativo? Porque los congresistas son aquellos que van a velar por los intereses directos de la ciudadanía. Además, tienen como función la propuesta, evaluación, discusión y aprobación de leyes. El Congreso también tiene como función la permanente fiscalización y control político, claramente orientados al desarrollo económico, político y social del país. Es decir, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno. Y como función especial, los congresistas designan al Contralor General de la República, eligen al Defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional y al directorio del Banco Central de Reserva. Pero ¿sabemos cuántos congresistas conforman el Parlamento peruano? 120, 140. Pues el Congreso tiene 130 congresistas que se distribuyen para formar 24 comisiones ordinarias para abocarse a los principales temas del país. Pero aparte de estos 130 congresistas, está el oficial mayor,
quien es el que se encarga de garantizar el normal funcionamiento operativo del Congreso y del servicio parlamentario, es decir, tiene a su cargo más de 3.000 trabajadores. Y ustedes pensarán, qué difícil debe ser llegar a ser congresista. Sí, yo quiero ser congresista. Pues en la Constitución está reflejado que para ser congresista solamente debes tener 25 años o más de 25 años y haber nacido en el Perú. ¿Pero de verdad esos son los únicos requisitos necesarios para representarnos? Quizás te preguntes. Y es que hasta para postular a un trabajo, tú y yo debemos cumplir un perfil mínimo. Yo les diré cómo me gustaría que sea el congresista que me represente. Que tenga, por ejemplo, una carrera universitaria, que sepa de gestión pública y parlamentaria y que sea honesto. Entonces, espero que ahora entiendas la importancia de votar por un congresista, la importancia de escoger a una persona adecuada a tus necesidades y las de tu comunidad. Esto que hemos conversado lo profundizaremos más con nuestro invitado, el señor Pepe Chevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República. Ya regresamos. Y ya estamos en la entrevista y el día de hoy nos acompaña Pepe Chevasco. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, Adolfo, gracias por la invitación. Bienvenido al programa. Has trabajado y el hecho de que estés acompañándonos en el programa es tu amplia experiencia en el Congreso de la República como oficial mayor del Congreso. Y quisiera iniciar por ahí, si me permites, Pepe, que nos puedas contar un poco cuáles son las labores, las funciones de un oficial mayor del Congreso. Bien, digamos que hay labores reglamentarias y las no reglamentarias. Lo que pasa es que la percepción que se tiene sobre el oficial mayor es la del funcionario de más alta jerarquía a nivel administrativo en el Parlamento, con el propósito de administrar los recursos logísticos, ver el tema del personal, asuntos tecnológicos, y también para poder asesorar al presidente del Congreso, mesa directiva y demás congresistas en lo que es los procedimientos parlamentarios. La gente quisiera, para poder graficarlo, ¿sería como el gerente general del Congreso? Digamos que es más que eso, porque el Congreso tiene un gerente general, que es el responsable de la parte administrativa y presupuestal. Gerente de administración. Correcto. Y también tiene un gerente parlamentario, que se encarga de los procedimientos y detalles de todos los documentos que son propiamente de la labor congresal. Pero sobre ellos hay un oficial mayor, que es el que tiene la visión global, digamos, del funcionamiento del Estado, del Congreso, y es el que sirve como consejero al presidente para que las decisiones que pueda tomar el presidente en materia política congresal puedan estar bien evaluadas sobre los impactos que va a generar él. Es decir, un presidente quiere, por ejemplo, vayamos a una cosa práctica que pasa hoy día. Por ejemplo, han decidido que los periodistas no estén en el hemiciclo del Congreso. Problema que hubo hace poco. Correcto. Y que la decisión fue tomada, entiendo, por la Junta de Portavoces. Yo presumo que el oficial mayor fue consultado. Y le dijeron, oficial mayor, ¿qué le parece esta decisión que vamos a tomar? Y presumo que el oficial mayor le habrá dicho, va a generar consecuencias. Ya el reglamento del Congreso, en su artículo 32, habla sobre la presencia de los medios de comunicación en el hemiciclo, de manera que si ustedes pretenden que no entren los periodistas al hemiciclo, tendrían primero que modificar el reglamento. O sea, el oficial mayor un poco que le sirve a los congresistas para que evalúen sus decisiones. ¿Por qué? Porque una decisión administrativa puede convertirse en un problema político. Así es, como se convirtió el problema con la prensa de hace unas semanas, ¿no? Así es, ¿no? Perfecto. ¿Cómo se elige al oficial mayor? ¿Se postula? ¿Cómo llegaste a ser oficial mayor en las 3 oportunidades que fuiste? Yo empecé en el Congreso como trabajador de limpieza. Tenía 17 años. Y luego fui conociendo todos los cargos que existían. Desde los 17 años ingresaste a trabajar. Ingresé a trabajar como conserje, llevaba gaseosas a los congresistas, limpiaba baños, oficinas. Y eso lo compartía con mi tiempo
en la universidad, porque yo ya tenía tercer ciclo de estudios universitarios. Entonces llegaba temprano al Congreso, me ponía mi ropita para hacer la limpieza, agarraba mi escoba y mi plumero, empezaba a limpiar las cosas, a las 8:30 me ponía un ternito y servía de portapliegos. A la 1 de la tarde me iba a la universidad y retornaba al Congreso a las 7 u 8 de la noche a servir Coca-Colas y sándwiches a los senadores. Literalmente has pasado por todas las etapas, todas Sí. las fases, todos los puestos, Sí. conoces. Luego fui oficinista, técnico, hasta llegar al cargo de director general legislativo. Yo tenía 26 años ya de edad. El otro día, en una entrevista que te realizaban, hablabas justamente del personal del Congreso, ¿no? de las personas que lo integran, de las funciones del Congreso. Bueno, y la función principal, digamos, es la representación de los ciudadanos. Correcto. Pero ¿cómo funciona esta representación? Eso es lo que quisiera que nos puedas graficar. ¿Cómo funciona? Los congresistas son elegidos para representar al pueblo, pero ¿cómo está conformada esa representación? Mira, la función de representación, como ya lo he dicho, lo repito y lo seguiré diciendo, es la más importante que tiene un congresista. ¿Por qué? Porque él representa, su nombre mismo lo dice, no representa una cantidad de ciudadanos. ¿Cómo hace su función de representación el congresista? Bien, puede ser mediante una ley. Porque la demanda ciudadana, un grupo de gente le dice, congresista, necesitamos que modifique esta ley porque la actual es injusta. Entonces ese congresista toma la petición del ciudadano y lo convierte en un proyecto de ley. Podría decirse, y quiero que me aclares si estoy mal, que el congresista es la voz de la ciudadanía. Sí. Tiene que darle voz a la ciudadanía. Su voz representa a los que tiene atrás. A la población. Pero como está conformado el Congreso actualmente, sabemos que son 130 congresistas, pero ¿cómo en la conformación que tiene, quién no está representado? ¿Qué sector de la población crees que no está representado? A ver, ahí hay un gran debate, sí, Adolfo. Claro. Y el debate interesante además. Por ejemplo, Porque, discúlpame que te corte, la gente dice que no se siente representada. Y nunca lo va a decir que se siente representada también. ¿Por qué? Pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, hoy yo trabajo para la entidad privada. Entonces, cuando quiero pedir una cita con algún congresista en representación de la empresa privada, dicen, no hablo con empresarios. Oiga, pero ¿por qué no quiere hablar con los empresarios? Así es. No, porque está mal vista, que se puede interpretar que hay coimas y qué sé yo, patatín y patatán. Oiga, le digo, pero los empresarios también tienen que hacerle llegar la voz a ustedes que son los representantes. Así es. Porque si ustedes van a aprobar una ley y esa ley va a generar, supongamos, problemas de carácter económico, el empresario tiene que hacerle llegar a usted su preocupación de la aprobación de ese proyecto de ley. Así es. Entonces, para empezar, muchos parlamentarios no quieren representar a los empresarios. Okay. Otros dirán, los estudiantes, los estudiantes no sentimos que usted nos representa. Pero hay una partición, eso quisiera que nos expliques. ¿Cómo representan? ¿Representan a las regiones? ¿Representan a un sector? ¿Cómo representan es la a todos. La Constitución dice que son representantes de la nación. Por demás que tú hayas sido electo por la región Puno, una vez que entras al Congreso ya no representas solamente a la región Puno. Dice que eres congresista de la República y por ende tienes que representar a todos. Pero el problema está de que muchos ciudadanos no organizados pretenden que el congresista tome en cuenta algunos aspectos de los cuales el ciudadano nunca se preocupó hacérselos conocer. Okay. Por eso es que tenemos congresos, y eso sucede casi en todo el mundo, de que una vez electos, supongamos 28 de julio se instala el nuevo congreso, a los 10 días ya la gente está en contra de su congreso. Así es. Porque desconoce, primero, a quiénes eligió. El congresista no tiene mecanismos de comunicación eficientes con la población. Ese es un tema que iba directamente a la pregunta anterior. Claro.
O sea, no hay la importancia de la prensa y la importancia de la comunicación. Claro, no hay mecanismos adecuados para que el congresista se pueda comunicar con la población. Es más, tengo un amigo que vive en Canadá y que está dedicado al tema pesquero. Y él un día manda una carta al ministro de Pesquería en Canadá. Y como a las 4 semanas le llega a él un correo electrónico de un congresista. Y le dice, señor López, me he enterado que usted ha mandado una carta al ministro sobre el tema pesquero. Quiero decirle que yo soy su representante y que al tomar conocimiento yo voy a interceder para que su comunicación que ha llevado al ministro que sea absuelta. Eso grafica muy bien lo que estábamos conversando, ¿no? La forma de representación. Y sobre todo el funcionamiento del Estado. Porque si te das cuenta, ese ministro pertenece al Poder Ejecutivo. Así es. La pregunta es, ¿cómo un congresista que no pertenece al Poder Ejecutivo se enteró de la demanda del ciudadano? Porque existe una comunicación. Correcto, porque hay una visión global de funcionamiento del Estado. Un punto importante a tratar. Totalmente. ¿Por qué? Porque, mira, cuando hubo el golpe en el año 92 y nos bajaron las remuneraciones en 60%, yo tenía un hueco, pues, presupuestal de 60%. Entonces la pregunta era, muchachos, ustedes me van a entender seguramente, y a la Cámara me dirijo porque quiero que me entiendan cómo tapaba el hueco. Claro. Entonces una amiga mía, esposa de un amigo, me dice, Pepe, ¿por qué no escribes? Porque en el Diario Oficial del Peruano estamos pagando 50 soles por columna. Y dije, qué bacán. Y me puse a escribir mis primeras columnas en el año 92. Y mi segunda columna, no la primera, se llamaba Estado estanco o Estado global, en el que yo analizaba casualmente que no hay una visión de Estado en su conjunto. El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial funcionan como estancos, no conversan. Y eso genera el problema, por más que tengan diferentes visiones políticas y diferentes, ¿cómo se podría decir? Principios, ¿no? Quizá, claro, pero todos trabajamos por el bien del Perú. Exacto. ¿no? Entonces el Estado, como tal, si bien está conformado por 3 poderes autónomos, eso no implica que estén divorciados. Mira el ejemplo canadiense. Ejecutivo le avisa al congresista que un ciudadano le ha hecho un pedido. Ya, eso no pasa en el Perú. Por ejemplo, existen los pedidos de información en el Congreso, que es otra forma de poder representar, en el que la ciudadanía le hace llegar al congresista una inquietud y el congresista le pide un informe al ministro de Estado. Muy bien. Esa respuesta del ministro al congresista, y que se la debe pasar al ciudadano, no necesariamente es de conocimiento de todos los ciudadanos. Así es. Y el congresista muchas veces, el ciudadano, perdón, le envía la carta de preocupación a los 130 congresistas. Y el ministro recibe 130 cartas. Y el ministro tiene que contestarle uno por uno al congresista, haciendo 130 respuestas. Cuando bien podría ser una y poder contestar a todos. Entonces no hay un mecanismo adecuado de coordinación en el manejo de la cosa pública. En tu experiencia, en tu amplia experiencia, ¿qué mecanismos crees que se deberían implementar para que haya un funcionamiento global? De repente lo has dicho en alguno de tus libros. Sí, mira, en principio la preocupación nace porque el ciudadano dice, es culpa del Estado. ¿No se escuchó que la gente dice? ¿Ustedes no dicen a veces, señores? ¿Por qué no funciona esto? Es culpa del Estado. Es lo más fácil. Entonces metes al Estado en una bolsa, ¿no? El policía no hace bien su trabajo, es culpa del Estado. El alcalde es culpa del Estado. Entonces la visión del ciudadano sobre el Estado es una visión global. Así es, por supuesto. Correcto, lo ven como un todo. Correcto, muy bien. Pero la respuesta del Estado no es como un todo. ¿Por qué? Porque el Estado empieza sobre la base de... Dice, no, la ley me exige que haga esto, pero ¿en qué momento conversan? En la época del señor Toledo, cuando el doctor Antero Flores Araoz es presidente del Congreso, yo no estaba en el Congreso, y en una oportunidad me dice, Pepe, ¿qué idea puedes tener que me sirva a mí como plataforma, ¿no? para
poder ejercer la presidencia del Congreso. Y yo le digo, ¿por qué no crea el Consejo de Estado? ¿Y qué es eso? El famoso Consejo de Estado. El famoso. Que no existe jurídicamente. Orgánicamente no orgánicamente. ¿Y qué es eso? Me dijo. Digo, lo que pasa es que, a ver, viene un mitin a la puerta del Congreso a exigir alza de remuneraciones. Huelga en el Poder Judicial. En esa época fue una huelga en el Poder Judicial que duró como 8 meses. Entonces, esa huelga generaba marchas, mítines, entorpecía la vía pública y se paralizó el Poder Judicial. Entonces le digo, ¿de quién es culpa de que no haya plata? ¿Del Poder Judicial? No, la culpa es del MEF, que no da plata. Entonces, ese problema de asignación de recursos del MEF genera un problema en el funcionamiento del Poder Judicial. Así es. Pero a la vez, las marchas generan desórdenes. Y el desorden social es una de las características de la ingobernabilidad. Correcto. Un problema derivado de la ingobernabilidad. Muy bien. Si eso es así, le dije, ¿qué les cuesta al presidente de la República, al Poder Judicial y al Congreso reunirse y comenzar a tomar decisiones para generar gobernabilidad? Entonces, si hay un problema económico, llaman al ministro de Economía. Si hay un problema, etcétera, entonces ese consejo se reúne a tomar decisiones para generar gobernabilidad. Gobernabilidad no es buen gobierno. Gobernabilidad significa que exista un país en paz. Cuando hay estabilidad social, se generan las inversiones, ¿correcto? Mejoran las inversiones. Que generas un clima adecuado para que la gente quiera invertir desde el extranjero o desde el interior del país. Y este famoso Consejo de Estado se planteó por el COVID, ¿no? Sí, durante la pandemia. Claro, lo que pasa es que el presidente convoca, ¿no? Pero no está estructurado orgánicamente dentro del organigrama del Estado ese consejo, porque está tomado como un asunto coyuntural, pero creo yo que debe ser permanente. ¿Consideras que debe haber permanentemente? Sí, deben haber reuniones periódicas del Consejo de Estado para evaluar la salud de la República. Así es. Creo que todas las personas que nos ven deberían entender que el hecho de que no hay una buena comunicación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo genera pues este problema y el caos que para todos finalmente pagamos el pato, ¿no? Sí, te pediría volver un poquito a las funciones del Congreso para las personas que a veces no tenemos tan claro, quizá sabemos que nos representan, que los congresistas están ahí para representarnos, para representar nuestras ideas, para representar nuestras necesidades, para llevar a cabo, quizás también se podría plantear algunos proyectos de ley, etcétera. Pero, ¿cuál es otra función que tiene el Congreso? Es la fiscalización. Muy bien. ¿Cómo la lleva a cabo? Eso muy bien. Cuando hablamos de fiscalizar, Adolfo, estamos hablando del control del gasto público. Ya, número 1, control del gasto público. Fiscalizar, que no es lo mismo que el control político. Dos cosas diferentes, claro. Pero ambas del Congreso. Claro, pero la Constitución dice que el Congreso legisla, representa y fiscaliza. 3 funciones. No habla del control político. Por eso deben haber 4 funciones. Y además, ¿cómo hacer ese famoso control político? Vamos a por partes y cucharadas. Hoy, por ejemplo, se habla mucho de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Bien, esta Comisión de Fiscalización se crea en la década de los 90 en el Congreso, pero fue muy criticada, porque en esa época veníamos de un Congreso bicameral y la única forma de fiscalizar el gasto público era mediante la creación de comisiones investigadoras. Pero resulta que el número de comisiones investigadoras era bestial, o sea, brutal. Es que además el gasto público es brutal. Claro, pero tú tenías que crear una comisión investigadora para cada caso. Entonces, ahí suceden varios problemas. Primero, la cantidad de presupuesto que se asignaba para cada comisión investigadora. Segundo, que ya faltaban congresistas para tanta comisión investigadora, porque también habían las comisiones ordinarias, comisiones investigadoras, comisiones especiales. Y eso es lo que muchas veces, bueno, las personas no lo tenemos claro. ¿Para qué sirve cada una de las comisiones? Tanta comisión, dicen, ¿no? Tanta comisión y no hay resultados. Así es.
Entonces llega el Congreso Constituyente Democrático y dice, ¿para qué tanta comisión investigadora? Creemos una sola comisión que se llame Comisión de Fiscalización, encargada de centralizar toda la evaluación de la ejecución y los temas del mal uso del gasto público. Entonces ahí nace esta comisión que ya tiene más de 30 años, que en un principio fue criticada, pero existe, ¿no? Entonces esta función de la Comisión de Fiscalización radica básicamente en saber cómo se ejecuta la plata del Estado. Llegan las denuncias del tema de las coimas o malversación de cosas, y esta comisión investiga como una comisión ordinaria, pero no es una comisión investigadora. ¿Cómo seleccionan qué cosa investigar y qué cosa no? Porque hay cosas que imagino que no son de su competencia, ¿no? Por ejemplo, actos de corrupción que tiene que verlos directamente de repente el mismo OCE, como organismo supervisor de contrataciones, la Contraloría, ¿no? Que tiene también una labor de fiscalización, de Contraloría justamente, y bueno, la Fiscalía, ¿no? Que ya es la parte penal. ¿Cómo deciden? Ya, en principio la Constitución dice que el Congreso puede investigar cualquier asunto de interés público. Cualquier asunto de interés público. O sea, por más que hayan investigaciones en la Fiscalía, en la Contraloría, en la OCE, donde sea, el Congreso no puede abdicar a investigar lo que considere que es de interés público. ¿Quién integra esa comisión? Correcto. Las comisiones están integradas por casi todas las bancadas. La de fiscalización. En forma proporcional. Todas las comisiones. Todas. Pero hay bancadas, es la intención. Sí, el deseo es ese, la proporcionalidad, ¿no? Pero no todas las bancadas tienen número suficiente de integrantes para poder conformar comisiones. Claro. Hay bancadas que tendrán 2 integrantes. 5, que es el mínimo, ¿ya? Y el Congreso que hoy tenemos es un Congreso totalmente fragmentado. O sea, tenemos un Congreso en pedacitos. Tenemos 10 bancadas ya. Entonces, al inicio de cada legislatura, que es en el mes de agosto, se aprueba el cuadro de comisiones. Entonces, en la Junta de Portavoces, que es otro órgano de coordinación política en el Congreso, se hacen las conversaciones para saber cuántos integrantes de cada bancada van a pertenecer a cada comisión. Y luego que se definen el número de integrantes, se definen los nombres de los congresistas que la van a integrar. Una vez que se coordina ese cuadro de comisiones, se eleva al Pleno del Congreso y el Pleno los aprueba. Y de esa manera todos los representantes de las bancadas están representados, valga la redundancia, en cada una de las 24 comisiones ordinarias. 24 comisiones ordinarias. Sí. ¿Y para qué otro tipo de comisiones hay? Bien, las ordinarias, entonces estudian proyectos de ley, puedes invitar a ministros para informar. Tienes las comisiones especiales, que son comisiones de estudio. Por ejemplo, hoy, esta es una comisión bien interesante que está abocada al estudio de la informalidad del país, de la economía. Esta comisión se llama Capital Perú. Y el propósito es realizar estudios para poder solucionar los problemas de la informalidad en el país. ¿Invitan a especialistas en los temas? Ayer, por ejemplo, se ha reunido la comisión, estuvo el ministro de Economía, la vez anterior estuvo Hernando de Soto, ¿no? E invitan también a los gremios. Pero eso evidencia que la comunicación debería llevar al éxito, ¿no? Debería llevar la experiencia, la comunicación entre todos. Claro. Entonces, esa comisión especial, hemos tenido otras en el Parlamento sobre estudio de la drogadicción, el tema de la niñez, son temas especiales que no tienen que ver básicamente con la coyuntura, sino con aspectos más estructurales, digamos, de funcionamiento del país. Siempre ha habido una desaprobación, digamos, como manifiestas, Pepe, del Congreso, pero ¿por qué crees que ahora es tan alta, ¿no?, la desaprobación? ¿Porque se ve como un todo el Estado? ¿O qué cosa crees que influye en que tenga un nivel de desaprobación tan alto? Y tan rápido. Y tan rápido. Porque aún no tenemos el año y ya estamos con el Congreso con el 70% en contra de la población, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además la gente dice, el Congreso no me representa. Claro, el Congreso no me representa, el Estado no soluciona los problemas, y como muy buen punto, ¿no? El hecho de decir, el Estado es un todo.
¿no? Claro. El Estado es un todo, pero siempre está la mirada o al Congreso o al presidente, ¿no? Correcto. Pero Tu pregunta finalmente, de por qué tan rápido la gente se desencanta del Parlamento, ¿no? Yo tengo la respuesta en mi bolsillo. La voy a sacar. a ver. El teléfono. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa? Que la tecnología ha hecho que la vida sea más transparente. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué que pasa? La información fluye a una velocidad Correcto. increíble. Entonces el congresista, el político, está hoy por hoy más expuesto. Y el político hoy por hoy... Si no, no habría el bebito fifiú y no habría todo lo que... Les pasa, te cuento, Adolfo, un paréntesis para que vean que no pude dormir porque la maldita canción esa del bebito fifiú la tenía en mi cabeza. Extraordinaria, extraordinaria. Muy buena. Cuando estoy de mal humor la pongo. No, y ¿sabes qué? Y siguiendo en el paréntesis, ¿no? Y yo no simpatizo con el señor Vizcarra, pero ha hecho su TikTok y ha felicitado a la gente que ha hecho esa canción del bebito Sus fiu detractores fiu. dicen eso. Me lo están haciendo más famoso, dicen los Pero detractores. además ha aplicado un concepto interesante en la política. En política no se aplica el karate, en política se aplica el judo. Es decir, el buen político no se enfrenta, el buen político agarra lo malo fuerza del y enemigo. lo convierte. La fuerza del enemigo. Y eso es lo que ha hecho el señor Vizcarra con su bebito fiu fiu, y yo lo felicito por reconocer esa estrategia política en buen estado. Pero íbamos a lo siguiente. El teléfono celular ha hecho que la gente sea potencialmente un periodista. O sea, hoy tenemos 33 millones de periodistas en el Perú. De comunicadores. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? El político... Y gran cantidad de opinólogos, ¿no? También, ahora todos somos expertos en política, etcétera, etcétera. Pero todos... mira, Adolfo, el tema es el siguiente. Nos gobierna el inconsciente, no el consciente. O sea, nuestros actos inconscientes son los que generan cosas negativas. Entonces, cuando un político, ¿no?, se pasa la luz roja, la persona, videíto. Entonces, cuando lo sube a las redes sociales, lo que hace es que el político se deslegitime más rápido. Las sesiones que son públicas, todo lo que es transparente a la actividad del político, y como más generan odios que amores, la gente empieza a desencantarse del político casualmente porque ahora su vida es más transparente. Él no se da cuenta de que la ciudad, la calle, es hoy un set de televisión. Él no se da cuenta de que ya hay cámaras del municipio aparte, además de las cámaras de los teléfonos. Él no se da cuenta que él ya no es él. Él no se da cuenta que él es un actor, que él puede ser él en su casa, pero no afuera. Y afuera está siendo evaluado permanentemente. Entonces, ¿para bien o para mal? Correcto. Entonces, las votaciones son transparentes, la vida pública ya no es pública. Entonces, este aparato del teléfono, la conectividad del Internet, ha hecho que las instituciones se deslegitimen también más rápido, que los políticos se deslegitimen también más rápido. Pero debería llevar a que también la gente conozca más realmente cómo funciona, cómo es, qué cosa debo hacer para involucrarme. Correcto. ¿No? Pero pareciera que no, nos lleva también a embobarnos o a perder el tiempo muchas veces en cosas que quizá cada uno es libre de utilizar el tiempo como lo quiera, ¿no? Pero opinamos todo el tiempo de esto. Pero ahí viene el tema. La aceptación baja. Entonces la pregunta es, ¿hay país que aguante un Congreso o con un presidente o con un Congreso que ya no goza de aprobación 5 años? No hay sistema político que aguante 5 años. ¿Por qué? Porque el sistema político peruano no tiene mecanismos de desfogue. Okay. ¿A qué voy? Yo comparo mucho el cuerpo humano, que en mi opinión es el sistema perfecto que creado por Dios, y que tiene sus propios elementos de desfogue para poder equilibrarse y solucionar sus crisis. Por ejemplo, evitar su deceso. Correcto. Sí, es cierto. ¿Por qué? Mira, de aquí vas a salir tú seguramente a hacer tu casa y te comes tu taco. Con su huevo frito, con su lomito, bien chévere. Ok. Te embotas. ¿Y qué hace tu cuerpo?
para evitar esa saciedad que tiene ese extremo. Se tira su chanchito, o se tira su pedito. Entonces el cuerpo humano desfoga esa crisis que estás generando. Ok, vamos a llevar ese cuerpo humano al cuerpo político que se llama Parlamento, donde la gente ya no lo aguanta, está en permanente crisis y todo lo demás. Yo pregunto, ¿qué mecanismos tiene de autorregulación ese Congreso para poder desfogar? Ninguno. La Constitución establece un modelo que el Parlamento dura 5 años. Así es. Yo creo que ha llegado el momento que hacer que el Parlamento se renueve, no a los 5 años, se renueve por lo menos a los 3 años o a los 2 años y medio. Pero eso iría un poco contra lo que he escuchado en algún momento que has opinado, Pepe, sobre la experiencia que tienen que tener las personas que ingresan. Claro, la experiencia se va a ganar en el trabajo, se va a ganar ya laborando, pero si se cambia cada 3 años, es que también tenemos que agregarle la reelección. Agregarle la reelección. Lógico, porque es un error no poder reelegir gente. Sí, claro, gente que ya tiene experiencia, ¿no? Así es, mira, la política no es como un foco. A ti se te quema el foco ahora y ¿qué haces? Cambias ese foco, y alumbra igualito. Pero cuando traes una persona nueva, no va a rendirte lo mismo que una persona con 10 años de experiencia, porque la eficiencia de ese foco está en función al tiempo. Entonces es el tiempo que te da a ti toda la expertise necesaria para tomar buenas decisiones. Además, el Estado invierte en la formación de sus gentes. ¿Cuánto gastan? Por ejemplo, hay políticos que son realmente políticos profesionales y es, Adolfo, no tenemos que llegar. O sea, el político no debe ser improvisado. El político tiene que ser una persona que tenga una trayectoria. ¿Por qué? Porque la política... ¿Pero quién tiene que prepararlo? Los partidos políticos. Perfecto. ¿No? Los partidos políticos... Pero también la ley tiene que ayudar en eso. Y decían que justamente eso, que actualmente los partidos políticos no están haciendo docencia, no están preparando a sus... Totalmente de acuerdo. Pero también la ley tiene que exigir eso. No es posible que para poder ser presidente de la República o congresista de la República, la Constitución no te exija nada, ni siquiera te exige saber leer ni escribir. Bueno, entonces, y eso me lleva al tema de qué se necesita para ser congresista, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos para ser congresista? Ahorita 35 años. Vamos a tomarnos 10 minutos para que nos digas todos los requisitos para ser congresista. Ya, a ver, atentos todos. A ver, ¿cuáles son los requisitos para ser congresista? Si quieres ser congresista... Bien, para empezar, 35 años. Más de 35 años. 35 a más. Estar facultado en todos tus derechos individuales. No haber sido sentenciado por nada. Y eso es todo. Y ser ni peruano. Siquiera ser peruano de nacimiento, qué sé yo. Pero no te exigen ni siquiera saber leer ni escribir. Tiene lógica en el sentido de que ser presidente de la República. Tiene lógica en el sentido de que esa persona nos va a representar el hecho de que no haya un requisito, o debería ser al revés, ¿no? Claro, si para postular un puesto de trabajo, sea el de guardián, te piden estudios secundarios. Para cualquier puesto de trabajo. Entonces imagínate, para poder administrar los recursos del Estado no te exigen nada. Dijiste, Pepe, en un programa que un Congreso moderno no genera leyes. Muy bien. Cosa que a mí me sorprendió. Estamos hablando del poder legislativo, pero dijiste, así literalmente lo digo, ¿no? En mis notas. Un Congreso moderno no genera leyes. ¿Es así? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mayor productor de leyes no son los congresos, es el gobierno. Tú agarras a tu peruano. El poder ejecutivo. Claro. Y las demás instituciones constitucionales como Contraloría, la OCE, qué sé yo. Tú agarras al peruano y dices, a ver, peruano... Poder legislativo, una ley. Poder ejecutivo, norma tal, de supremo tal. O sea, la función del Congreso no es específicamente dar leyes. Es más, Adolfo, yo cambiaría el nombre de lo que dice la Constitución, poder legislativo. Yo le quitaría legislativo. Porque no solamente legislas, pues. Fiscalizas, representas. Correcto. ¿Y cómo es el poder representativo? No, decía, poder parlamentario. Ahí viene otro debate. Porque el Parlamento, además de hacer leyes, y los parlamentos modernos no paran
no se llevan la vida haciendo leyes, es lo que menos hacen. Lo que más hacen los parlamentos modernos es controlar al gobierno, censurar, invitar a los ministros, rendición de cuentas, y también hacer función de representación. Entonces el parlamento moderno no está pensado en hacer, por ejemplo, ahorita, ¿cuántos proyectos de ley tiene el Congreso ya? A ver, si la memoria no me falla, 2020. Ahorita hay 2020 proyectos de ley. Sí, más o un poquito menos. Que se ha presentado hace poco, recuerdo este proyecto porque lo estoy estudiando. 2000. Y se evalúa, normalmente el pulso es evaluar la eficiencia de un congresista por quién presentó más proyectos de ley. Sí, como fuese un rating, ¿no? Susy Díaz presentó ¿cuántos? Susy Díaz hizo una ley. ¿Qué tal te llevabas con Susy Díaz? Perfecto. Pero siempre la recibía con, en esa época, su pareja, que era un bigotito de bigotito. O sea, no sé cómo se llama. Adolfo no se llama. Ah, ya. ¿Cómo se llama? Pero ella sacó una ley agraria que hasta ahora está vigente. Entonces la gente, y eso también es un error de los medios de comunicación. Dice, congresista tal, ¿no? Solo presentó un proyecto de ley. Y hay otros que decían, parlamentario tal, ha presentado 50 proyectos, 60 proyectos. Yo trabajé cuando el parlamentario Roger Cáceres, que era uno de los más antiguos congresistas del Perú, me pedía constancias de la cantidad de proyectos que había presentado y la cantidad de pedidos que había presentado, porque esas constancias le servían en su distrito electoral para decir, ven, yo he presentado 200 pedidos, 300 proyectos. Entonces la gente, como es ignorante, y no lo digo en términos despectivos, pero como no conoce la importancia de esos números o no, dice, sí trabaja. Y yo le decía, oiga, congresista, ¿para qué presenta tantos proyectos de ley? Señor Chasco, si no lo presento en mi pueblo me cortan la cabeza. Pero no lo van a aprobar. No importa que no lo aprueben. Lo que importa es que decirles ya presenté. Y ya con eso estoy tranquilo. No quiero que acabe la entrevista, vamos a terminar con el famoso juego de las preguntas ping-pong, donde yo te digo una frase, pero antes de eso quisiera que nos puedas graficar qué cosa es esa famosa semana de representación. Porque claro, ya sabemos qué cosa es representarnos y todo lo demás, pero ¿qué literalmente o qué cosa hace el congresista o debe hacer en esa famosa semana de representación? Tan cuestionado también hace poco por el viaje a la India, creo que fue, ¿no? De varios congresistas. Que dice que aprovechan normalmente la semana de representación. ¿Qué es una semana de representación? Bien, es una semana. Son 5 días hábiles. Ok. Y tu sábado con domingo de yapita. Ok. Es una institución que es nueva en el derecho parlamentario del Perú. Esto lo crea el congresista, me parece, Sumaeta o González Posada, en el gobierno aprista último. ¿En qué consiste? Que el reglamento le obliga al congresista a ir por una semana a su distrito electoral para estar en contacto con la población. Recibe las demandas, conversa con ellos, con los gremios y qué sé yo, y luego regresa al Congreso para procesar todo lo que le han demandado. El problema está en que esa semana de representación y la demanda sociales que genera en los 130 no están procesadas adecuadamente en el Parlamento. Porque cada quien lo hace en forma individual. Pero si tú preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos pedidos de información han hecho los congresistas al ministro de Economía? No hay forma de saberlo. Porque cada congresista le manda la carta al ministro, pero no la envía vía la mesa de partes para que el Congreso pueda centralizar la información. Así es. No hay un órgano tampoco que haga un seguimiento de las demandas sociales. Entonces, ¿la semana de representación es buena? Sí, porque recoge las demandas, pero el problema está en la segunda parte, que no son bien procesadas las demandas sociales. Así es. Vamos a terminar con bueno, ya hacemos este famoso juego, donde te voy a decir una palabra o una frase. Quiero que tú me digas naturalmente lo primero que se te venga a la cabeza, ¿no? Boy Scouts. Formación del niño, ¿no? Muy buena. Yo fui Boy Scout muchos años. Presidente de la República. Gran responsabilidad. Congreso de la República. Gran responsabilidad también, que debe modernizarse. Disolución del Congreso. Fue necesaria, ¿no? Fue necesaria. Sí, en su momento.
¿Crees que es necesaria ahora? Yo creo que hay que ir a nuevas elecciones generales. Congreso y Presidente de la República. Creo que es necesario. La disolución del Congreso en ese momento, me estoy saliendo un poco del juego, pero es importante. ¿Qué impacto tuvo en el país? ¿Negativo, positivo? En principio sí fue negativo. Depende de las visiones, yo sé, pero... En principio totalmente negativo, ¿no? Por supuesto. Fue de gran impacto político, hubo mucho rechazo de la clase política. Porque la primera encuesta que se realiza luego del golpe de Estado del 5 de abril, resulta que la población apoyó en un 97% el cierre del Congreso. Sí, por supuesto. Y bueno, luego eso trajo... Fue un héroe, ¿no? En ese momento. De verdad que sí. Parecía, y para haber tomado esa decisión de cerrar el Congreso, me imagino que habrá sido muy bien evaluada, ¿no? Y por eso yo... ¿Estuviste en ese momento? Yo era empleado del Congreso, claro. Al día que me tocó ir a trabajar, que era el 6 de abril, no pude llegar al Congreso porque todo estaba rodeado de tanques, ¿no? ¿No pudiste entrar? No, nadie pudo entrar, por lo menos por un mes o 2 meses. Luego fuimos convocados algunos trabajadores de la Cámara de Diputados y Senadores con el propósito de proponer el funcionamiento de la nueva estructura del Congreso Constituyente Democrático. ¿Y en el último cierre del Congreso? En el último yo ya no estaba en el Congreso, pero también fue un cierre totalmente desproporcionado, ¿no? Y creo que los parlamentarios de ese momento no supieron defender el fuero parlamentario. Creo que la comisión permanente que funcionó durante el último cierre del Congreso, inclusive un cierre de Congreso desnaturalizado legalmente. Sí, legalmente sí. Y la permanente no tuvo los pantalones suficientes como para defender su fuero, ¿eh? Había gente que no entendía qué es la permanente, ¿no? Y decían que ya no hay Congreso. Oiga, pues está la permanente. No, pero ya no hay Congreso. No nos alcanzó el tiempo para explicar qué es una comisión permanente. Ya será para la segunda vez que venga el señor Estado. Pero bueno, vamos a terminar, ahora sí, ping-pong, sin pensarlo, así, lo primero que venga a la cabeza. Susy Díaz. Buena gente. Oficialía mayor del Congreso. Gran institución, ¿no? Que le da el equilibrio necesario al funcionamiento del Parlamento, ¿no? Es un evangelio, ¿no? Creo que hay que considerarlo como un evangelio la carrera pública, evangelizar, ¿no? ¿Crees que la gente debería postular al Congreso? Sí, claro. La política ¿Crees está que en todo. deberían inmiscuirse más en política? Sí. Mucha gente dice, no, los jóvenes, ¿no? Me encantan mis zapatillas. Está mal visto. Estoy en contra de la política. Oye, pues ¿esa zapatilla dónde es? Ah, es importada. Oye, pero tú tienes zapatillas importadas por la política. ¿Cómo que tengo zapatillas importadas por la política? Claro, porque si el gobierno no hubiese autorizado la importación de bienes, no podrías haber importado las zapatillas que tienes en tu pezuña. Entonces, esa importación es una decisión política. Entonces, todo está en base a la política. Lo que pasa es que estamos satanizándola y estamos evitando que gente preparada, jóvenes sobre todo, ingresen al sector público político para algo que es tan necesaria en la vida de todo país. De todo país, ¿no? ¿Te puedo pedir un secreto antes de terminar? Algo que nunca dijiste en cámaras, una anécdota, un secreto de un congresista, una experiencia. No. Si estoy vivo porque mantengo secretos. Debes tener muchísimos. Varios. Además nos juramentaban, para que sepan los que te están viendo. Cuando tú ejerces un cargo de la naturaleza que yo tuve, te toman juramento a guardar secreto de todas las cosas que estén relacionadas a la defensa nacional, a los temas considerados secretos en el funcionamiento de las sesiones del Congreso. Entonces hay un juramento ahí. Y yo juramentaba también a otros funcionarios y habría un registro de juramentación. O sea, hoy el Congreso tiene un libro donde están juramentados quiénes, por qué periodo, y se hace una ceremonia tipo masónica, digamos, con un crucifijo. Claro, ¿por qué? Porque hay que darle esa formalidad al juramento para que tenga valor y darle responsabilidad y sienta sobre todo el valor del secretismo del funcionario que lo está jurando. Entonces, lo más inverosímil que viste durante todo tu... Que un parlamentario que había terminado la sesión y no se iba.
Y los conserjes fueron a buscarme, doctor Chevasco, un parlamentario, tal, no se va. ¿Puede usted hablar con él? Porque tenemos ya que apagar las luces, todo. Y fui, pues, y lo veo bien sentado. Yo, congresista, ¿qué pasa? Pepe, no encuentro mis zapatos. ¿Qué pasa? Que este congresista se quitaba los zapatos en la sesión. Y los congresistas amigos del Palomillas, ¿dónde habrán puesto el zapato? Los dos zapatos. Comenzamos a buscar los zapatos por todo el hemiciclo. Y un conserje levanta y saca el zapato de la basura, que en la otra esquina estaba el zapato del congresista. Entonces, para que vean que todo pasa en el Congreso. Muchas gracias, Pepe. Ha sido un Adolfo, placer tenerte en el programa. Feliz de acompañarte y contribuir a la formación, de fortalecimiento del Estado peruano y de todo, en realidad, de todos los estados, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que es tan necesario para el bienestar de las personas. Un gusto y te deseo todos los éxitos. De igual manera, éxitos al programa. En tu vida y en tu gestión. Muchas gracias. Gracias. Bien, esto ha sido todo en la entrevista del día de hoy. Ya volvemos con más en Señor Estado. Y ahora, en los datos de interés, ya se iniciaron las inscripciones para el concurso de ascenso docente 2022. La inscripción será gratuita y se realizará del 1 al 14 de junio a través de la web del concurso del Ministerio de Educación. Esto ofrece a ti, maestro de educación básica, la oportunidad de seguir creciendo profesional y económicamente en la carrera pública magisterial, a través de una evaluación objetiva, oportuna y meritocrática. Así que ya saben todos los profesores, atentos a esta convocatoria. Como segundo dato de interés, tenemos que el Ministerio de Trabajo lanza más de 280 vacantes para certificar gratuitamente capacidades laborales de personas en situación de vulnerabilidad sociolaboral. La convocatoria se realiza a través del Programa Nacional para la Empleabilidad en las regiones de Junín, La Libertad, Lambayeque y Piura. Y como último dato de interés, tenemos que durante el 2022, los cursos de ofimática son los más demandados por la ciudadanía en la plataforma de capacitación laboral del Ministerio de Trabajo. Así que si quieres capacitarte en ofimática de forma gratuita y además certificarte, estate atento siempre a esta página. Este portal registró más de 200.000 inscripciones en sus cursos ofrecidos, así como más de 70.000 certificaciones. Así que ya sabes, atento también a poder estudiar de forma gratuita y además certificada. Esto ha sido todo en los datos de interés. Y esto fue todo en el programa. Quiero agradecer a todos los que se mantuvieron conectados. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como señor.estado y también suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo programa.